prácticamente vas a tener las mismas y multiplicadas por más. Sabemos que la miopía está en aumento y actualmente tenemos ya un 25% de la población mundial con miopía. Cuando hablamos de miopía alta estamos hablando de más de 26.5 milímetros o una miopía de más de 6 dioptrías. Entonces se sabe que la incidencia de catarata aumenta un 3 a 5 veces más en estos pacientes de miopía alta. Y el tipo de catarata asociada es el de catarata subcapsular y nuclear. ¿Cuáles son las características de estos ojos tan grandes? Hay una alteración de un debilitamiento de la estructura de la esclera y por eso la formación de los estafilomas que aumentan con la longitud axial. Hay un debilitamiento de las ónulas, de la cápsula anterior, posterior, hay un adelgazamiento del cuerpo ciliar y ahora que tenemos exámenes para biomecánica de córnea ya se ha comprobado también que hay una biomecánica corneal alterada también en estos pacientes. Entonces vamos a tener complicaciones que se pueden de alguna manera prever, intentar controlar desde el preoperatorio, como podrían ser el cálculo del lente. Va a haber errores o dificultades en el cálculo del lente que vayamos a implantar. Hay que tener muy en cuenta cómo está el otro ojo. Si operamos el primero, cómo está el otro. Muchos de estos ojos con miopías tan altas probablemente ya no son ojos funcionales y qué target vamos a buscar en ellos. Y en estos casos tenemos 10 veces más probabilidad de que estos pacientes hayan tenido ya un procedimiento refractivo previo. Entonces, el aumento de la longitud axial va a disminuir la confiabilidad de la medida con los equipos que tengamos. El IOL Master 700, por ejemplo, puede subestimar la potencia de los ojos mayores de 27 milímetros. Y la biometría por ASCAN puede sobreestimar la longitud axial en los casos en los cuales encontramos estafilomas. Entonces, existen distintas fórmulas de cálculo de lentes que tenemos disponibles. Las fórmulas de tercera generación, como el SRKT, que depende bastante de la longitud axial y de la curvatura corneal, va a darnos más o menos 30% de posibilidades de tener un target final dentro de 0.5 dioptrías. Fórmulas ya de cuarta generación que utilizan más parámetros nos van a dar una mayor posibilidad de acercarnos más a la emetropía. Y las fórmulas llamadas de quinta generación, donde ya incluimos inteligencia artificial, una mayor posibilidad de éxito. Para ojos mayores de 27, estas alternativas podrían ser muy buenas. Los que conocen Panacea pues ven que utiliza bastantes parámetros e incluye correcciones que tendríamos que hacer manualmente si hiciéramos nosotros el cálculo con otras fórmulas. Al momento de la selección del lente, siempre colocar lente así sea de una medida de 0. Como son pacientes que probablemente tengan problemas de retina, evitar lentes que sean de silicona y evaluar bien el target postoperatorio que vayamos a buscar. En la época, en el intraoperatorio, podemos tener complicaciones incluso desde el momento de decidir el tipo de anestesia que vayamos a utilizar. La cámara anterior es muy amplia y eso lo vamos a ver al momento de manipular los instrumentos dentro de la cámara. El saco capsular es más grande, es inestable, el iris es flácido, hay riesgos de desgarro tanto de la cápsula anterior como de la posterior porque son más delgadas y se puede presentar el llamado síndrome de retropulsión del diafragma herido cristalineal. Entonces la anestesia retrovulvar y perivulvar van a aumentar el riesgo de un daño por el tamaño del globo. La tópica podría ser más segura, pero existe la posibilidad que el paciente pueda tener más molestias porque puede ser una cirugía más larga también. Y el bloqueo subtenoniano podría ser una buena alternativa en estos casos. Va a depender mucho de la decisión y la experiencia de cada cirujano. Lo que hablábamos del tamaño de la cámara anterior hace distinto el acceso hacia la catarata. Una cámara normal en un métrope, los instrumentos, están hechos para una incisión y un ángulo de trabajo más o menos así. Pero en una cámara mucho más amplia, en miopías altas, la angulación de los instrumentos va a ser mucho mayor y eso podría hacer que creemos nosotros mismos pliegues a nivel de la córnea y dificultarnos la visualización durante toda la cirugía. Entonces, una incisión corneoescleral podría ser una buena alternativa, sin embargo, la esclera también es delgada.
Entonces hay que decidir en cada caso cuál sería la mejor opción. La idea es conocerlas Un poco todas. más, porque no te ven ahí. Le voy a tapar aquí, es que le tapo acá. Le taparía yo. O me hago aquí. Ya está. Complicaciones intraoperatorias todas aumentan en pacientes con miopía alta, desgarros de la cápsula anterior, desgarros de la cápsula posterior, dehiscencias zonulares, y aumentan conforme aumenta la longitud axial. Respecto a la irrigación, se trata de utilizar irrigaciones un poco más bajas para no aumentar de forma excesiva la profundidad de la cámara anterior, minimizar las fugas porque no queremos que haya fluctuación del diafragma por una tracción vítrea y aumentar el riesgo de complicaciones en cámara vítrea. La capsulorhexis se aconseja marcarla porque es un ojo muy grande, es un ojo de un mayor diámetro. Ya uno puede estar acostumbrado a hacer la rhexis sin haberla marcado, y aquí puede uno perder la referencia del parámetro y sería un resultado de una cámara, perdón, de una rhexis demasiado grande o demasiado pequeña porque no tiene la misma percepción al cambiar el tamaño del ojo. Y el anillo de tensión capsular puede ser controversial en estos casos, pero puede ser una buena idea porque va a ser un saco capsular más flácido. En estos pacientes se puede presentar el bloqueo pupilar reverso, donde el iris, por ser flácido, puede bloquear, bloquearse con la cápsula anterior, profundizarse mucho en la cámara anterior, el ojo ponerse duro. Lo que decíamos, pues esta puede ser otra causa de que el ojo se nos pone duro, y hay que saber identificarla. En este caso, el iris prácticamente desaparece, se retrae mucho, el paciente presenta un dolor intenso, las estructuras se van lejos hacia atrás y el iris toma una forma cóncava. La forma de resolver esto es primero identificarlo. Apenas ocurre, el paciente no va a tener dolor, pero el iris se va a dilatar bastante. Es liberar ese líquido acumulado con un instrumento, levantando el iris hacia adelante y el diámetro del iris vuelve a lo normal. Una espátula de Sinskey o un Drizzle para levantar el borde pupilar. Y en casos extremos, o si se sigue repitiendo, se puede colocar un gancho retractor en el extremo distal de la punta del faco. Y en complicaciones posoperatorias, pues vamos a tener mayor riesgo de despedimento de retina, errores refractivos por el cálculo de lente, inestabilidad de lente si el saco está inestable, mayor posibilidades de edema macular cistoide y de hemorragias vítreas. El desprendimiento de retina aumenta conforme aumenta el riesgo de este desprendimiento, aumenta conforme aumenta la longitud axial, que va más o menos desde un 0.4% en hemétropes hasta un 11% de posibilidades en ojos mayores de 33.6 milímetros. Y otras complicaciones, como dijimos, el error refractivo de los ojos muy miopes puede irse el target hacia el lado hipermetrópico, la inestabilidad del lente por el tamaño del lente, y muchas veces se recomienda en estos casos decidir qué lente va uno a poner. Si fuera un lente de 3 piezas, podría quedar algo inestable por el alto diámetro de blanco a blanco. Entonces podría abotonarse ese lente la áptica hacia el saco. Y si fuera un lente de una pieza y estuviera el saco con un anillo de tensión capsular, por ejemplo, podría abotonarse la óptica hacia adelante. Esos lentes fijados hacia adelante, incluso podría ser un lente tórico, quedan muy seguros. Eso será una técnica que ya es tema de otro conversatorio. Edema macular también aumenta el riesgo. Y entonces los puntos claves para el seguimiento es una evaluación previa. Los exámenes previos, una evaluación completa, va a reducir los riesgos. No va a reducir las complicaciones, pero sí va a reducir los riesgos y vamos a poderlos manejar mejor si conocemos mejor a nuestro paciente. Evaluar cuándo se debe hacer la cirugía del segundo ojo y el target que debemos de buscar, y unas expectativas realistas a estos pacientes. No siempre vamos a poderles dar alternativas de lentes premium, por ejemplo, y eso hay que conversarlo muy bien con ellos. Eso es lo que tenía. Excelente ponencia.
cuándo y cómo cuando tenemos complicaciones.